Samuel capítulo 18. Entonces va a ser nuestro texto base, ¿sí? Se titula Resoluciones para la vida, es la serie que están llevando ahora. El tema, el título del tema del día de hoy es el peso de nuestras influencias, ¿sí? Entonces, déjenme leer ahí el versículo 4 del capítulo 18 de Primera de Samuel y después oramos juntos, ¿sí? Bien, dice, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de poder ser expuestos a tu palabra, poder alabarte, Señor, en libertad. Gracias por que permites, aun que haya instrumentos, todas estas herramientas que tú provees, Señor, para que nosotros podamos hacerlo de la mejor manera, Señor. Tú te mereces lo mejor y, y tú mereces, Señor, ser glorificado por quien eres. Y en esa misma actitud de reverencia y adoración, también, Señor, hemos de recibir tu palabra, tu consejo. Yo oro para que me des gracia para poder predicar esta tarde. Y también te pido, Señor, que le des gracia a mis hermanos para poder recibir tu consejo. Necesitamos de ti, Señor. Apelamos a tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a ir directo a la enseñanza. Como bien dice el Pastor Saúl, la verdad es que me siento como en casa, ¿sí? Entonces, pues vamos a avanzar, ¿sí? Bien, antes de hablar acerca de resoluciones, que es la serie, ¿no? Yo quiero hablar acerca precisamente de las influencias, porque es algo muy importante. Es importante entender que toda resolución, sí, es el resultado de un proceso previo. Sí, y todos entendemos cuando hablo de resolución, ¿verdad? Porque voy a estar mencionando mucho esa palabra, ¿sí? Es decir, nadie toma decisiones de manera aislada. Nadie resuelve desde un corazón vacío o neutro. La realidad es que no es así. Las decisiones más importantes de nuestra vida no se toman en el momento crítico, sino mucho antes. Es decir, ahí en el terreno de lo silencioso, donde nadie nos ve, hay muchas cosas que nosotros ya resolucionamos. Quizás no lo mencionamos, no lo decimos, pero en el momento en que tiene que salir, ¿verdad? Pues brota, ¿sí? No hay nada oculto que no haya de salir a la luz, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos esta parte, ¿verdad? Las resoluciones que hoy defendemos, ¿sí? Resoluciones que hoy justificamos o que lamentamos, nacieron de un proceso lento, inconstante de información, ¿verdad? Y de formación también en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Entonces, cuando hablamos acerca de resoluciones del corazón, debemos de detenernos un poco y preguntar lo siguiente: ¿qué o quién está influyendo con mayor peso en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Sí? ¿Cuál es la mayor influencia en nuestro corazón para llevarnos a tomar ciertas decisiones o resoluciones? ¿Sí? ¿Qué es lo que determina eso? Porque la realidad es que en muchos creyentes, ¿sí? o en muchos de nosotros, voy a subirme al barco, ¿va? Pero muchos de nosotros muchas veces no fallamos por ignorancia o por falta de verdad, sino porque hemos permitido que otras voces de alguna manera, ¿sí?, pesen por encima de lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Hemos priorizado otras cosas. Entonces, como pastor en consejería, escucho constantemente esta frase: pastor, es que no escucho la voz de Dios. Es que no sé qué Dios dice. Y eso es muy peligroso. Sí. Y eso es muy peligroso. Entonces, debemos de entender, y esto me voy a tomar yo creo como unos 15 minutos en pura introducción, ¿sí? Pero debemos de entender, familia, que todos somos influenciados. Todos. Todos tenemos un sesgo. Y es importante que nosotros, de entrada, pues, podamos reconocerlo, ¿sí? No existe tal cosa como una mente neutral. De hecho, todo lo que nosotros consumimos también tiene una intención, ¿no? Ayer platicábamos, Pastor Saúl y yo, y hablábamos acerca de la IA, ¿no? Bueno, mencionaba el pastor, bueno, la IA lleva una intención,
Nada es neutral, ¿sí? Todo funciona y está preparado por algo y para algo, ¿sí? Entonces, nosotros desde que nacemos, pues comenzamos a ser moldeados en nuestra forma de pensar, nuestra forma de reaccionar, en nuestra forma de decidir, ¿verdad? Todo tiene una formación, es el resultado de múltiples influencias que se van acumulando a lo largo del tiempo. Somos influenciados por nuestros padres. Yo recuerdo que dije, cuando yo sea papá o cuando sea esposo, nunca voy a hacer esto de mi papá. Y de repente veo a mi papá dentro de mí, ¿no? Y me veo haciendo cosas de mi papá. Patrones, ¿verdad? Somos influenciados por la familia, aquella que nos formó, por los amigos que nos rodean, las autoridades por las cuales vivimos, por la cultura, por el sistema, por las tradiciones. Hace un par de años fuimos mi familia y yo a Oaxaca y nos topamos con que allá desayunan, rompen el ayuno con pan dulce y chocolate. Esa traducción me gustó. Y ya después ellos toman su merienda, ¿no? A nosotros estamos acostumbrados a que primero desayunamos y después viene el postre, ¿no? Bueno, allá no, ¿sí? Allá rompen el ayuno con un tazón de chocolate con pan dulce, ¿sí? Entonces, bueno, ellos eso es la norma, ¿sí? Y es lo normal para nosotros, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, todo esto es una influencia y es un peso en nuestro corazón. Mucho de lo que somos es precisamente de lo que nos ha formado. Y la Biblia no ignora esta realidad, ¿sí? Ahí en Proverbios capítulo 13, en el versículo 20 dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, dice, será quebrantado. ¿Sí? Cuando yo era un niño, mi mayor influencia, puesto que mis padres trabajaban, pero eran mis primos mayores. Y ellos influenciaban mi forma de vestir, influenciaron mi forma de conducirme e incluso mis decisiones durante muchos años, casi parte de mi niñez y de mi adolescencia. Ellos fueron la mayor influencia. La música, incluso el género de música que más me gusta hoy en día es precisamente influencia de ellos, ¿sí? Y no es el regional ni corridos tumbados, ¿sí? Pero la realidad es que la influencia no siempre se presenta de una forma evidente o agresiva. No, muchas veces no grita, muchas veces no presiona, no confronta, es sutil. Es muy, muy sutil, pero siempre está ahí, constante, silenciosa, pero va modelando poco a poco nuestra vida. Va moldeando nuestra mente, ¿sí? Al punto de llevarnos a tomar ciertas decisiones que quizás en algún momento dijimos, yo nunca haría eso. Jamás tomaría una decisión como esa, pero la tomamos. Y muchos nos convertimos en aquello que un día dijimos que nunca seríamos. Porque fuimos influenciados por algo, ¿sí? Entonces, la influencia, repito, no siempre viene de golpe, ¿sí? No nos transforma de un día para otro. Nos va formando gradualmente hasta que un día pensamos, hablamos, decidimos de cierta manera sin darnos cuenta cómo es que llegamos ahí. Entonces, la Escritura no nos dice que debemos de escapar del mundo. Es una realidad que vamos a estar en el mundo. Y el pensamiento del mundo es contrario al pensamiento de Dios, ¿cierto? El pensamiento del mundo es hostil al pensamiento de Dios. Sí. Y eso es claro. No podemos salir de este mundo, aquí estamos. Sí. Pero la palabra sí nos dice, el apóstol Pablo dice a los romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí la palabra conformar precisamente implica adaptarse. Habla de amoldarse, tomar la forma de algo externo. Es decir, es permitir que algo de fuera de nosotros determine nuestra forma interior. Eso es importante, ¿sí? Algo de fuera determine lo que somos dentro. Entonces, muchos, ¿verdad? Y voy a hablarle a hermanos, muchos creyentes, cristianos, ¿sí? Bueno, no necesariamente abandonan la fe, ¿verdad? Muchos pueden seguir asistiendo a la iglesia, incluso sirviendo,
seguir hablando el cristiañol, dijera el pastor Raúl Orboa, ¿no? Pero quizás han permitido que ciertos pensamientos se conformen a los pensamientos del mundo. Sí. Siguen creyendo en Dios, siguen asistiendo a la iglesia, siguen usando este lenguaje cristiano, pero piensan como el mundo en muchos aspectos de la vida. Y el asunto es, familia, que cuando pensamos como el sistema o cuando pensamos como el mundo, aunque hablemos de Dios, ¿sí?, aunque hablemos cristiañol y aunque vengamos a la iglesia, bueno, las resoluciones, nuestras acciones, precisamente serán como las del mundo. ¿Sí? Y no es que en algún momento digamos, pues como que voy a pensar como el mundo, ¿verdad? No, pero mucho tiene que ver con qué nos exponemos, qué escuchamos, qué vemos, con quién nos juntamos. Sí. Entonces, decisiones tomadas desde la lógica del mundo, ¿sí?, nos llevarán precisamente a resolucionar, a todo lo contrario a lo que Dios establece, como bueno, como verdad, hacia donde Dios quiere llevarnos. ¿Sí? Entonces, y aquí quiero entrar a un asunto importante a considerar, y es que la renovación de la mente es una disciplina. Ahorita está escuchando que están hablando acerca de las disciplinas, ¿no? Es una disciplina, no es un evento. Es decir, la renovación de la mente no es como que un día voy a orar a Dios y lo voy a hacer con tanta fe que al día siguiente me voy a levantar con una mente renovada. No es así. No funciona así. No. Es un proceso. Es un proceso continuo. Es un proceso intencional que implica disciplina. Intencional. Digan conmigo, debo de ser intencional en mi forma de pensar. Sí. La escritura nunca presenta la renovación de la mente como algo automático. No es un evento aislado ni una experiencia emocional puntual que me vaya a llevar de la noche a la mañana a pensar de una manera distinta. No, no es así. Por eso el apóstol Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 4, versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí? Dios no sustituye nuestra mente de manera instantánea, ¿sí?, ni nos transfiere automáticamente una nueva forma de pensar. No es así. Más bien nos llama a un proceso continuo de transformación interior bajo la influencia de su verdad, que es la palabra y su Espíritu Santo. Necesitamos estar expuestos a su palabra y lógicamente a la comunión con el Espíritu. ¿Sí? Y todo lo que eso conlleva. Entonces, en otras palabras, una mente que no es renovada por Dios inevitablemente será conformada por el mundo. De nuevo, y esta pregunta la voy a estar haciendo a lo largo de las 2 horas y media que me quedan de enseñanza. ¿A qué nos estamos exponiendo? ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? Porque muchas veces como papás decimos, hey, es que esta tú no la puedes ver, pero yo sí puedo verla. Yo sí puedo verla porque yo soy mayor. Es que este contenido no es apto para niños, pero sí es apto para mí. ¿Será, familia? Y a veces nos permitimos ciertas escenas. Pues no pasa nada porque soy fuerte. Sí. Y no necesito ser explícito con lo que estoy diciendo. ¿Cierto? La mente necesita ser renovada. ¿Por qué? Porque constantemente está siendo invadida, está siendo influenciada. Constantemente. Cada día somos expuestos a ideas, valores, narrativas que compiten con la verdad de Dios. Hay una lucha en nuestra mente. Y de nuevo, si no somos intencionales en permitir que el Señor forme nuestro pensamiento, el mundo lo hará por defecto. Sí o sí. Y ahora, entrando en materia.
Cuando Dios no tiene el mayor peso en nuestro corazón, nuestras decisiones inevitablemente se van a desviar. Muchos como creyentes tomamos decisiones cruciales, determinantes como el matrimonio, el trabajo, el ministerio, finanzas, relaciones, etc. Y muchas veces se toman esas decisiones impulsadas por temor, por orgullo y por muchas otras cosas, pero no por una dirección de parte del Señor. Y después que tomamos esas decisiones y no nos va tan bien como nosotros esperamos, volteamos al cielo y decimos: Señor, ¿qué pasó? Y el Señor dice: pues, ¿qué pasó? ¿Cuántas veces nosotros no tomamos decisiones y las llevamos a Dios y les decimos: bendice esto? De eso no se trata la vida cristiana. De eso no se trata la relación con el Señor. No se trata de presentar nuestras buenas ideas e incluso resolucionar antes de saber qué es lo que el Señor quiere o piensa acerca de eso. Dios no está ahí para nosotros, entiéndase lo que estoy diciendo. Como en un principio mencionaba, todo tiene una intención. Y según la Escritura dice que nosotros somos creados por Él y para Él, no Él para nosotros. Sí. Y eso, si nosotros lo entendemos, pues nos da una perspectiva muy distinta a la que muchas veces nosotros tenemos en cuanto a nuestra relación con Dios. Porque si se cae o se llega a caer en Dios está para mí. Independientemente de lo que digo, hago y decisiones que tomo, Él está para mí y tiene que estar para mí. ¿Será así? Y no estoy hablando de una ausencia del amor de Dios, porque Dios nos ama. Y no estoy hablando de una ausencia de misericordia de Dios, porque definitivamente Dios es misericordioso con nosotros. Y estamos aquí por su gracia. Pero Dios nunca se va a ajustar a nuestros planes. Somos nosotros quien debemos de ajustarnos a sus planes. El Señor no ajustará su agenda a la nuestra. Somos nosotros quien debemos de ajustar nuestra agenda a la agenda de Dios. De eso se trata. Por eso es que en Proverbios 4:23, un texto muy conocido, no dice guarda tus acciones, dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque al final lo que determina lo que hacemos es lo que hay en el corazón, familia. Sí. Del corazón brotan las resoluciones. Las decisiones no se corrompen en el acto final, se desvían poco a poco internamente. Aquel que adultera no es como que un día, de la noche a la mañana, ¡puf! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿No? Me resbalé, ¿no? Y amanecí en una cama con una persona que ni conocía. No funciona así. Es poco a poco. Poco a poco. Sí, nos vamos conformando. Ahora, un cristiano puede llegar a conformarse en ciertas áreas de su vida y sí, claro que sí. Claro que sí. Sí. Entonces, ahora con esto en mente, quiero que miremos ahora la vida precisamente de Jonatán. ¿Sí? Es el texto que vimos hace un momento. Un hombre rodeado de muchas voces, presiones, expectativas, tanto familiares como políticas, también personales. Jonatán fue un hombre intencional en cuanto a su decisión. Y la decisión de Jonatán tendría mayor peso en su corazón, ¿sí? Precisamente porque él tenía claro que su mayor influencia debía ser Dios, a pesar de todas las influencias que había alrededor de él. Repito, había muchas influencias que lo rodeaban, pero él permitió que la voz de Dios y su propósito fuera lo que gobernara su pensamiento y que lo dirigiera precisamente a sus resoluciones. Déjenme leerles ahí en 1 Samuel capítulo 18, voy a leer del versículo 1 al versículo 4. Y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David.
y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Sí. Comentario al texto de Franz Delitzsch dice lo siguiente respecto a este pasaje. La grandeza de Jonatán no está solo en lo que hizo, sino en haber permitido que Dios tuviera más peso en su corazón que sus propios derechos. La vida de este hombre es una evidencia clara de que una influencia correcta produce resoluciones correctas. Sí. Jonatán creció bajo la influencia directa de Saúl, un padre espiritualmente inestable, dominado por el temor al pueblo, celoso, impulsivo, desobediente a Dios. Era un estuche de monerías, ¿no? Humanamente, Jonatán tenía todo para repetir ese patrón, ¿cierto? Todo indicaba que debía de heredar no solamente el trono, sino también la manera torcida de gobernar y de decidir como lo hacía su padre. Sin embargo, Jonatán no fue formado por eso, no se dejó formar por eso. No se dejó formar por el palacio, sino fue formado por la presencia de Dios. Sí. Ahora, antes de que David aparezca en la historia, en el capítulo 14, el contexto dice que el pueblo se encuentra bajo la opresión de los filisteos. Sin armas suficientes, estaba desmoralizado, estratégicamente superado. El ejército de Israel estaba disperso, estaba escondido, paralizado por temor. Saúl el rey se encuentra pasivo esperando instrucciones. Estaba acompañado de sacerdote, pero no había una iniciativa espiritual en él. No había una dirección de parte del Señor. Ahora es interesante porque allí en el versículo 4, ¿sí?, vemos un contraste en Jonatán. Él aparece como un hombre que precisamente discierne la situación desde una perspectiva muy distinta. Mientras el ejército mide sus fuerzas humanas, ¿sí?, Jonatán evalúa esta realidad a la luz del carácter de Dios. Y qué importante es, familia, que nosotros conozcamos a Dios. Qué importante es que nosotros conozcamos al Señor, el cual decimos, servirle y amarle. Es muy importante. Él le dice a su escudero, aun cuando somos menos y con menos recursos que el enemigo, él dice lo siguiente: nada impide a Jehová salvar con muchos o con pocos. Esto habla de un hombre que conoce a Dios. Conoce a Dios. ¿Qué hay de imposible para Dios? Ellos son más, nosotros somos menos, pero nosotros tenemos a Dios. Sí. Esta declaración revela precisamente que este hombre no fundamenta su fe en números, no fundamenta su fe en recursos ni estrategias militares, sino en la soberanía absoluta de Dios. Sí. Para él la victoria no dependía de la capacidad de su ejército, sino de la voluntad del Señor. ¿Y cuántas veces, familia, nosotros precisamente no caminamos y tomamos decisiones, resolucionamos según los recursos que tenemos y no en quién es Dios? Tomo ciertas decisiones considerando qué tengo o qué no tengo y no según lo que Dios dice. Bueno, ahí más adelante, cuando David entra en escena, Jonatán discierne lo que Saúl no pudo ver. Él entendió, Dios ha escogido a otro. Sí. Y aquí se revela el peso de la influencia en el corazón de Jonatán.
Él tenía opciones, podía defender su derecho. Él era el príncipe. Sí. Él podía haberse levantado a proteger su herencia, a competir por el trono. Pero su corazón ya había sido formado, familia. Él ya había determinado en su corazón hacer la voluntad de Dios. Sí. Por eso es que hace esto. Dice, Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Esta acción nace de una resolución previa. De nuevo, la voluntad de Dios pesa más que mi derecho. Pregunta, ¿la voluntad de Dios pesa más que tu derecho? Porque hemos de reconocer que muchas veces actuamos y decidimos según nuestro derecho. ¿Pero por qué? Sí. Bueno, esto que vemos aquí es el contexto en donde David había peleado con Goliat, ¿verdad? Había un reconocimiento público acerca de su valentía, de cómo Dios había usado a David. Sí. Mientras Saúl comienza un proceso interno de celos y de sospechas, bueno, Jonatán responde de una manera totalmente opuesta a la de su padre, con discernimiento espiritual. Sí. Ahí el versículo 1 nos dice, ¿no? Leímos hace un momento, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y esta no es una unión romántica, como algunos tapados se han atrevido a mencionar, no. Habla de una identificación espiritual. Sí. Jonatán reconoce que la mano de Dios está sobre David. Él puede entenderlo. Y de nuevo, él ya había determinado en su corazón hacer la voluntad de Dios por encima de cualquier otra cosa. Sí. Y esta acción no fue de manera impulsiva, no fue de manera simbólica, fue un acto totalmente teológico. ¿Y qué quiero decir o a qué me refiero con teológico? Bueno, significa que no lo hace por emoción, no lo hace por la admiración momentánea, puesto que David acababa de matar a un gigante. No lo hace por una reacción sentimental después de esta victoria que los llenó de euforia a él y a todo el pueblo. Nace de una convicción formada acerca de quién es Dios y cómo es que Dios gobierna y cómo es que Dios decide. Porque conozco a Dios. Sí. Lo que una persona hace revela en qué cree. Qué terrible, ¿va? ¿Por qué hice esto? ¿Qué es lo que piensas? Es lo que hay dentro. Es lo que está ahí. Lo dije, perdón, es que estaba enojado o estaba enojada. No, lo dijiste porque estaba ahí. Porque eso piensas. Sí. Con este acto, Jonatán está afirmando la soberanía de Dios. Tú mandas. Tú mandas. Él entiende que el trono no le pertenece a hombres, le pertenece a Dios. Él reconoce que la realeza en Israel no se hereda simplemente por linaje, sino que es otorgada por la voluntad divina. Dios gobierna por encima de la sangre. Dios gobierna por encima de las costumbres. Dios gobierna por encima del derecho humano. Una vez platicando con un amigo que ya se arrepintió de esto, decía, no, yo le digo a Dios, Señor, conmigo lo que quieras, pero con mis hijos no te metas. Yo di dos pasitos así, dije, pues no vaya a ser que me salpique, ¿no? Te caiga el rayo aquí. A veces decimos cosas como esas. Es falta de conocimiento. Aún nuestros hijos no son nuestros. Un hermano en La Paz tenía a su hijo muy enfermo y el panorama no era favorable y cada vez estaba empeorando y cada vez estaba empeorando y cada vez estaba empeorando. Y pues, orando la iglesia, ¿no? Todos, y gracias a Dios el niño fue mejorando de un día a otro. Y yo platicando con él, él me decía, este hermano, brother,
Yo estoy seguro de esto, ¿verdad? En el momento en que yo le dije a Dios, Señor, te entrego a mí. Si te lo quieres llevar, llévatelo. Estoy de acuerdo con tu voluntad. Me duele en el corazón. Me duele mi alma porque no quiero perderlo. Pero entiendo que es tuyo, te lo entrego. Al día siguiente el niño empezó a mejorar. Familia, nada es nuestro. Sí. Él es el dueño de todo. Dios gobierna por encima de todo. Porque es Dios. Sí. Jonatán discierne que la unción de Dios está sobre David. Sí. Él ve lo que su padre se niega a aceptar. Que Dios ya ha determinado un nuevo rumbo para el liderazgo de Israel. Mientras Saúl pelea contra la elección de Dios, Jonatán se somete a la elección de Dios. Sí. Dios es la mayor influencia en el corazón de Jonatán. ¿Y cuántas veces nosotros no nos vemos peleando con la voluntad de Dios como Saúl? Pretendemos que nuestros planes son mejores que los del Señor, ¿verdad? Sí, Señor, tu palabra dice esto, pero no, Señor, yo creo que no. Sí, Señor, tu palabra dice que ame a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, pero Señor, yo he aprendido que las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Sí, Señor, tu palabra dice que tengo que estar sujeta a mi marido, pero yo no tengo no tengo por qué ser una dejada, Señor, ya no estamos en esos tiempos. Eso se ha vuelto una realidad dentro de la iglesia, ¿eh? La competencia. No es el tema, pero cabe perfectamente bien aquí. La Biblia establece roles y funciones muy claras dentro del matrimonio. No, pastor, pero si conocieras a mi marido, le corre a tole. Y es interesante, esto va de gratis, no estaba en el bosquejo. Pero es interesante que cuando nosotros vemos que el Señor dice lo siguiente, ¿no? Tu deseo será para con tu marido, pero Él se señorará de ti. Esto es el resultado de pecado. ¿Sí lo vemos? Es decir, hermana, cuando, cuando tú no te sujetas a tu esposo como la Biblia lo dice, debes de entender que tiene que ver, que va mucho más allá de una ideología, tiene que ver con pecado. Sí. Es a causa del pecado. Y bueno, y viceversa también para los hombres. Porque es mucho más sencillo, sí o no, hermanas, sujetarse a un hombre que ama al Señor. ¿Verdad que sí? Y por otro lado, hermanos, en la Biblia no dice que nosotros tenemos que sujetar a nuestra esposa. Ámala. El mandamiento de sujeción es para ella. Son dos cosas diferentes. Sí. Cierro paréntesis. Esta fue de gratis. Entonces, a veces pretendemos que nuestros planes son mejores que los del Señor. No es así. Seguramente Jonatán tenía expectativas cuando fuera rey. Él las tenía. Seguramente. Seguramente él veía cosas en su papá que dijo, yo no voy a hacer eso. Y cuando yo esté en el trono, voy a hacer las cosas distintas. Él ya tenía un plan. Seguramente. Estoy especulando. Era un hombre diligente. Era un hombre que amaba al Señor. Sin embargo, sus planes se sujetaron a la voluntad perfecta de Dios. Él no los antepuso. Él no le dijo, Señor, pero me hubieras dado la oportunidad a mí. A mí me correspondía. A mí me tocaba. ¿Sí lo vemos? ¿No? Sus expectativas, sus planes, su vida entera estaba sujeta a la voluntad perfecta de Dios. Sí. Y dice ahí el verso, ¿no? Jonatán se quitó el manto que llevaba. Este manto no era una prenda común.
En el Antiguo Testamento el manto representaba un estatus, una identidad, representaba una función. En el caso de Jonatán, su manto no era solo una vestimenta, era un símbolo visible de su condición de un príncipe que iba a heredar el trono. Quitarse el manto es un acto voluntario de renuncia. Jonatán se despojó de aquello que lo identifica como el siguiente en la línea de sucesión. Y esto precisamente comunica que Jonatán entiende que la elección de Dios está por encima de su posición natural. Sí. De nuevo, no hay resignación forzada, hay una sumisión consciente. Son dos cosas distintas. Porque cuántas veces no decimos estar de acuerdo con la voluntad de Dios, pero la realidad es que estamos resignados. Pues ya me casé. Es terrible estar en un matrimonio resignado o resignada. No se trata de eso. Es que no es la voluntad de Dios que me divorcie, tampoco que vivas así tu matrimonio. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que funcionemos como Dios dice que debemos de funcionar. O sea, no estás menos mal que aquel que se divorció a estar dentro del matrimonio de manera resignada. No eres más espiritual quien no tomó esa decisión. Porque puedes estar en tu casa, pero no tener una relación con tu esposo y andar de roomies y aprender a ser buenos roomies, pero no intimar, no funcionar, no vivir para. Porque recordemos que el matrimonio no se trata de nosotros. El matrimonio es una institución creada por Dios para reflejarlo a Él. Sí. Y juntos trabajar, juntos colaborar. Entonces muchas veces resignación no es igual a aceptar la voluntad del Señor. No es lo mismo. Diga conmigo, no es lo mismo, para que no se duerma. Dígale a su marido o a su esposa y no es lo mismo, dile. ¿Sí? No es lo mismo. ¿Sí? Barclay dice algo muy interesante en esta frase y se lo dio a David. Él dice lo siguiente: el texto no dice que el manto se le cayó, no dice que el manto lo perdió, dice que se lo dio. Y esto subraya la intencionalidad del acto. Jonatán no es víctima del propósito de Dios, es colaborador del propósito de Dios. Esto está bien interesante. Él no fue víctima de lo que estaba sucediendo. Él decidió ser un colaborador del Señor, ser parte del plan de Dios. ¿Sí lo vemos? Dos cosas diferentes. Cuando nosotros no tenemos nuestra perspectiva clara y no miramos desde los lentes del Señor, hay cosas que podemos ver como tragedia, pero si lo vemos desde el panorama de Dios, desde su propósito, desde su voluntad, esa misma circunstancia es de bendición. Dar el manto a David es un reconocimiento público y personal de que Dios ha decidido transferir esa autoridad. Es un acto profético. Jonatán afirma con acciones lo que Dios ya había determinado en secreto. Sí. Y habla de alguien maduro. No está reaccionando. No. Él está participando conscientemente en lo que Dios ha determinado. Jonatán no se ve a sí mismo como una víctima del plan divino. Me gusta como lo dice Barclay. Sino como un colaborador del propósito eterno. Entonces, muchas veces como creyentes obedecemos con un lenguaje de pérdida, ¿no? Pues me tocó, pues ya qué, ¿verdad? Pues no queda de otra. Dios así lo quiso, pero pues Dios es soberano. Gloria a Dios, ¿no? Y realmente nos estamos lamentando por la voluntad de Dios. No, no en el caso de Jonatán. Sí. Familia, Dios no necesita víctimas para cumplir su propósito. Y Dios no quiere que no veamos como tal. Sí. Entonces,
Jonatán no es arrastrado por el plan divino, él camina voluntariamente dentro de él. Entonces, dice que no solamente le dio su manto, sino le dio su espada, su arco, le dio también su cinturón. Normalmente eran de baqueta donde iba enfundada la espada, su talabarte. Y estos elementos son instrumentos de guerra. Simbolizan poder, simbolizan defensa, una autoridad militar. Él estaba entregando todo eso a David. Al Señor, ¿no? A través de David. Todos sus medios de defensa y autoridad. Y esto precisamente comunica la confianza que había en Jonatán de parte del Señor. Porque cuántas veces nosotros, y quiero llevarlo de manera paralela a nuestras vidas, pero decimos, sí, confío en el Señor, pero no suelto aquello que, por si Dios falla, ya tengo esto, ¿verdad?, que me va a sostener. ¿Sí? Al final sigo dependiendo de mi recurso. Sigo dependiendo de algo que yo puedo tener, ¿no? Pero no. En el caso de Jonatán, pudo haber sido formado, como mencionaba hace un momento, ya estoy entrando a la conclusión, por la ambición del palacio, la lógica del poder, el ejemplo torcido de su padre. Sin embargo, él voluntariamente decidió ser formado por el carácter de Dios. Por eso, en un momento tan decisivo como ese, él resolucionó, no de manera visceral, no de manera impulsiva, no fue carnal, sino fue totalmente espiritual. Sí. Y yo estoy convencido, familia, que necesitamos dejar de ser tan viscerales y ser maduros en nuestras decisiones, ser espirituales. Yo decía a la iglesia hace unas semanas, muchos de nosotros somos reactivos. Reaccionamos, pues. Reaccionamos. Ay, chamacos. Debemos de dejar de reaccionar. Debemos de dejar de reaccionar. Sí. Resolucionemos bien. Josué Barrios, conclusión, dice, un autor que se llama Levanta tu mirada, el valor de la atención en un mundo distraído, se llama este libro. Está cortito, de hecho, quien lo quiera, ahí el pastor lo tiene, se lo puede prestar, se lo puede pasar. Pero él dice lo siguiente, si puedo hablar desde mi propia experiencia, dice, encuentro que mantener mis ojos simplemente en Cristo como mi paz y mi vida es para mí la parte más difícil de mi llamado. ¿Y por qué menciono esta frase del libro? Porque debemos de empezar reconociendo nuestra condición. Sí. Jesús dijo lo siguiente en Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Jesús no está hablando de un acto emocional ni un sacrificio ocasional. ¿Sí? Él está estableciendo el criterio esencial de un verdadero discípulo. No puedes ser mi discípulo si no te niegas a ti mismo. No pretendamos ser discípulos de Dios cuando no podemos negarnos a una película de Netflix. No pretendamos ser discípulos de Dios cuando no podemos negarnos a las redes sociales y pasar horas en redes sociales. No pretendamos ser discípulos de Cristo cuando no tenemos la capacidad de amar a nuestra esposa, de apartar tiempo para nuestros hijos, de instruirlos en el camino del Señor. Porque todo lo que estoy mencionando tiene que ver con negarse a uno mismo. La razón por la cual no hacemos estos ejemplos, y hay muchos más, es porque no somos capaces de negarnos a nosotros mismos. Y somos arrastrados por el día a día. Esa es la realidad. Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese. Y cada uno sabe lo que se debe de negar. Quizás a lo que me tenga que negar yo no es lo mismo a lo que se tiene que negar usted.
Yo puse ejemplos ahí nomás a ver si le pegaba a uno, ¿no? Pero al final ustedes saben. Quizás alguno diga, no, a mí Netflix, no, ni me mueve. Pero Prime Video, no, Prime Video sí. ¿Ah? No lo sé. Negarse a uno mismo significa renunciar al derecho de decidir desde yo. Y eso es todos los días, todo el tiempo, todo el tiempo. Significa reconocer que ya no somos la autoridad final de nuestra vida. ¿Sí? Cuando alguien se nega a sí mismo, está confesando con hechos que Cristo tiene mayor peso que sus deseos, que tiene mayor peso que sus planes, que tiene mayor peso que sus derechos legítimos. Sí. Jonatán se negó a sí mismo al entregar su manto. Entregó su espada, su autoridad. Jonatán hizo lo mismo que Cristo exige a sus discípulos. Renunció a su derecho de gobernarse a sí mismo para entonces alinearse a la voluntad de Dios. Sí. Bueno, Jesús continúa diciendo que quien no está dispuesto a tomar su cruz no puede ser su discípulo. La cruz en el contexto del primer siglo no era un símbolo religioso. No era algo que podías traer colgado aquí, ¿no? No. Era un instrumento de muerte. Tomar la cruz significaba aceptar voluntariamente la pérdida del control, la pérdida de todo, estatus, derecho, todo. Es morir. Sí. Y muchas veces tenía que ver con morir literalmente, en ese contexto. Sí. Entonces, cuando una persona se niega a sí misma, pues queda expuesta, ¿verdad?, a la verdadera influencia de su corazón. Sí. Si la influencia dominante es el ego, la negación será imposible. Si la influencia dominante es el mundo, la cruz será una ofensa. Locura. Locura. Pero si la influencia dominante es Dios, bueno, la renuncia será coherente. Negarse a sí mismo no nos hace perder identidad, al contrario, nos libera. Recuerdo cuando estaba más chavo, todavía estoy chavo, pero más chavo, y empecé a tomar decisiones de dejar de juntarme con ciertos amigos, dejar de salir los fines de semana a tomar, y algunos amigos me decían, pero es que, ¿cómo ahorita vas a dejar? Teníamos 19, 20 años, y ¿cómo vas a dejar de hacer esto, no? Si ahorita es cuando estás chavo, ¿no? Disfruta la vida, ya después que estés grande, te casas y... ¿no? Y recuerdo uno de ellos me decía, es que eso es lo que no me gusta de los cristianos, porque ahí te prohíben fumar, te prohíben tomar. No. Le digo, brother, lo que no has entendido es que cuando yo entregué mi vida al Señor una totalidad, el Señor me dio la libertad para no tomar, para no fumar, para no drogarme. Yo ya lo había intentado antes y no podía, era preso de eso. Pero Cristo me libertó. Porque a veces tenemos la idea, ¿no?, de que la iglesia te cautiva. No, en Cristo hay libertad plena. Y por eso el apóstol Pablo cobra sentido cuando dice, soy esclavo por amor. Pero Él me ha dado la libertad de no seguir cautivo al pecado. Es una libertad real. El mundo cree que es libre. No, el mundo está cautivo al pecado. No puede dejar de pecar. Dice el apóstol Pablo, no puede ni quiere. Sí. Pero hay libertad en Cristo. Entonces, tomamos valor ahí. Jesús no dijo, si alguno quiere creer en mí. Eso es interesante, ¿eh? No dijo eso. Dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. El discípulo no se define por una confesión verbal solamente, sino por una disposición a soltar aquello que antes defendía y atesoraba. Porque debe haber congruencia. Sí. Por eso cada vez que obedecemos a Dios, ¿sí?,
cuando duele, cada vez que soltamos un derecho legítimo, entiéndase cuando hago así, ¿no? Cada vez que dejamos de proteger nuestra posición, bueno, estamos declarando que quien pesa más en nuestro corazón es el Señor. No se imagina cuánto estuve batallando los 50 minutos para no tocarme el pecho y al final lo toqué, ¿no? Pero cuando no nos negamos a nosotros mismos, precisamente estamos denotando que pues aún nos amamos más a nosotros que al Dios que le cantamos y le decimos, tú eres la única razón de vivir, te amo. Y alguien por ahí dijo, no, los cristianos no dicen mentiras, las cantan. Y bueno, negarse a sí mismo no es el precio del discipulado, sino es la evidencia de quién gobierna nuestro corazón. Sí. Y bueno, para terminar, les leo algo al respecto. Dice, antes de pedirle a Dios que cambie nuestras decisiones, debemos pedirle a Dios que gobierne nuestras influencias. Entiéndase aquí, exponernos, ¿no? Porque un corazón formado por el mundo resolverá como el mundo. Un corazón formado por el ego resolverá para sí mismo. Pero un corazón formado por Dios resolverá para la eternidad. Las resoluciones correctas nacen de corazones correctamente influenciados. ¿Oramos?